donde son desplazados violentamente y realmente no se da una respuesta eficaz. Después de 3 meses de ganar una sentencia de tutela se empieza a hacer esta atención. Entonces, la situación, como hemos dicho y rectificamos, los pueblos indígenas no es solamente cosas coyunturales, sino que el Estado colombiano debe revisar estructuralmente realmente cómo se va a garantizar el equilibrio y la convivencia, y lo que hoy la Corte Constitucional y los convenios internacionales ha hablado de enfoque diferencial. Entonces, seguidamente quiero dejar de presente el tema de la violación al territorio como espacio de vida. Queremos rectificar y queremos enfatizar que los pueblos indígenas, nuestro territorio es la garantía de vida. Mientras no haya ese territorio libre, armónico. Las denuncias que se presenten, la tolerancia y la aquiescencia, se pongan en casos concretos, porque aquí no se puede desdibujar la acción del Estado, y también tienen que tener la tranquilidad, que si ese tipo de comportamientos, y lo digo en particular, por posibles comportamientos de integrantes de la fuerza pública, pues ahí está la justicia para que haga eso. Pero lo que sí nos parece que es contraproducente en este escenario es que se hagan generalizaciones sin denuncias concretas. Tercero, y con esto termino, cuarto, y tal vez insistiría en eso, más allá de la discusión que se pueda tener y la ilustración sobre el fenómeno del paramilitarismo, sobre el fenómeno del terrorismo, sobre el fenómeno de las bandas criminales y el narcotráfico, esa comisión puede tener toda la tranquilidad, como una comisión de derechos humanos, que las fuerzas militares y la Policía Nacional mantienen ese compromiso para proteger los derechos humanos de todos los colombianos, sin la tolerancia de cualquier tipo de relación con cualquier organización criminal, inclusive con la delincuencia común, por supuesto, y por el contrario, con un compromiso pleno para que se haga la justicia en favor de los colombianos. Y también, si es del caso, frente a los integrantes de la fuerza pública que tengan comportamientos alejados del marco que regula nuestra actividad. Gracias. La compulsa de copias, que las líneas investigativas se han establecido desde la misma delegada ante la Corte. La delegada de la Corte se dividieron los procesos de acuerdo con los gobernadores, y de ahí en adelante se ha expandido esas mismas líneas investigativas al interior de la Fiscalía General de la Nación, y en lo que tiene que ver con las compulsas de copias y, por ejemplo, con la subunidad de parapolítica, se han obtenido 74 sentencias condenatorias. Pues no ha sucedido lo mismo con Justicia y Paz, Justicia Transicional, pero fueron por los inconvenientes de carácter jurídico que se han presentado en estos años, de la forma como debían interpretarse las normas que regulaban la justicia transicional. Muchas gracias. Gracias. Nuevamente, permítame nada más antes de concluir, ya se mencionó, pero lo relativo al programa de protección y testigos que también destacó la comisionada, lo ponemos como un tema y relacionado también con la amenaza que se manifestó que había sufrido un participante en esta audiencia tiempo atrás, pero que también se toma en cuenta. Ciertamente el dato que se ha expresado de un incremento significativo de asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos lo recibe la comisión también con gran preocupación, ¿verdad? Y que también sí puede avanzarse en las investigaciones correspondientes de este hecho que se está dando, y que también debe que se asegure que esté ante las instancias competentes las denuncias correspondientes para que se hagan las indagatorias para identificar, procesar y sancionar a los responsables. Y bien, nuevamente nuestro reconocimiento a las organizaciones solicitantes y a la delegación del ilustre Estado de Colombia por su participación en esta audiencia, y agradeceremos la información complementaria que se sirvan brindar, en tanto que la Comisión Interamericana seguirá monitoreando las violaciones a los derechos humanos cometidas por paramilitares y otros grupos también criminales en Colombia. Muchas gracias. Sí. Buenos días a todas, a todos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le da inicio a la audiencia pública sobre la situación
de derechos humanos de los pueblos indígenas en el contexto del proceso de paz en Colombia. Me acompaña en la mesa por parte de la Secretaría Ejecutiva Selene. Les pido comprensión, en unos minutos se incorporan mis colegas, pero tenemos una agenda muy cargada hoy. Aquí está, también se incorpora la comisionada Rosmarie Antoine, y saludamos la presencia de y los representantes de las organizaciones solicitantes de la audiencia, dignamente representadas por ustedes. Muchas gracias. Lo mismo que también saludamos a la digna delegación del ilustre Estado de Colombia. Le cederíamos el uso de la palabra a la representación de las organizaciones solicitantes por un espacio de 20 minutos. Muy buenos días a todos. Un saludo cordial en nombre de las autoridades indígenas del Departamento del Cauca. Mi nombre es Eduardo Camayo, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. En términos generales, vamos a hacer uso de la palabra 4 personas, compañeros que están a mi derecha: María Ovidia, integrante del equipo de Derechos Humanos del CRIC, el consejero Helmis, también consejero mayor del CRIC, el consejero Vicente Otero, que va a hacer un énfasis en tema de comunicación, coordinador de programa de comunicaciones del CRIC. Queremos en esta ocasión hacer énfasis en varios puntos que tienen que ver con la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en el Cauca especialmente y Colombia. En primera medida, hacer referencia a las sentencias de la Corte Constitucional, sentencias que han salido en favor de los pueblos indígenas y que pues en el momento tenemos que decir mucho de ello. El segundo tema, la situación de conflicto armado en Colombia, situaciones que violentan los derechos de los pueblos indígenas en todo el Cauca y Colombia. El tercer tema, protección para pueblos indígenas y medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pueblos y autoridades indígenas y líderes indígenas. El quinto punto, el acceso a la justicia a los pueblos indígenas en la búsqueda de proteger las prácticas de exterminio, situación que se presenta grave, deficientemente la situación en Colombia. Violaciones de derechos a la tierra y al territorio. Otro de los temas fundamentales que nosotros hemos venido planteando en Colombia y en el Cauca, especialmente la situación de los derechos a la tierra y el territorio. Otro de los temas principales, violaciones del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada. Entonces, como bien sabemos, es un derecho fundamental para los pueblos indígenas de carácter internacional y que por lo tanto es necesario mencionar sobre la situación de este proceso de consulta previa, libre e informada. El otro tema sobre la minga social indígena y popular en Colombia, una de las que se hizo recientemente en las 2 últimas semanas. Queremos mencionar situaciones que sucedieron en el marco de esta minga social y comunitaria y popular en Colombia, que esta minga pues fue no solamente del Cauca sino del nivel nacional en el marco de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Otro de los puntos, los pueblos indígenas y la propuesta de paz en Colombia. Una iniciativa que tenemos desde hace varios años, especialmente desde el año 2012, que se presentó la propuesta al Gobierno Nacional y que hasta hoy hemos insistido en la forma de cómo se debe construir paz en el país Colombia y especialmente con los pueblos indígenas que vivimos en este territorio. Otro de los temas que afecta a la situación de derechos de los pueblos, la intimidación, a la amenaza y al asesinato de comunicadores indígenas, situación que pues venimos haciendo práctica de ello, de la comunicación indígena en todo el país y que de alguna manera ha sido estigmatizada, limitada en los términos culturales y de manera que tenemos también que mencionar.
Finalmente, unas conclusiones que estarán en el informe general que vamos a presentar, que ya se radicó, y unas recomendaciones y unos anexos de todo lo que hemos mencionado y lo que hemos nosotros actuado en cada uno de los territorios en defensa de nuestros derechos. Entonces, pues así brevemente quiero dar la generalidad de los temas que vamos a tocar, y a continuación la compañera María Ovidia, que es integrante del Programa de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, nos hará un sustento muy breve de cada uno de los temas que estamos tocando. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Saludar a esta audiencia y agradecer enormemente por la posibilidad que se le da a los pueblos indígenas aquí en la Comisión Interamericana. Vamos a hablar un poco para dar conocimiento a la comunidad internacional a través de esta audiencia la situación de los pueblos indígenas en Colombia, especialmente en el departamento del Cauca. Quiero dejar un precedente aquí a la presencia del Estado y ante la Comisión lo siguiente. Es cierto que hay acuerdos, pero estos acuerdos se han hecho por la movilización y la presión de pueblos indígenas. No es cierto que haya una voluntad del Estado para proteger a los pueblos indígenas. En esa medida quiero empezar por las sentencias de la Corte Constitucional. La T025 y sus autos conexos. Es cierto, se ha logrado avanzar después de tanto tiempo en unas mínimas cosas, pero hay que dejar claro aquí que no hay garantías para avanzar en la implementación tal cual como se había ordenado en la Corte Constitucional. Entonces, tenemos muchísimos retrasos, no se han cumplido las órdenes, no se han cumplido los tiempos. En esa medida, como dejo claro, no se ha cumplido a la cabalidad. ¿Cómo ordena la Corte Constitucional la protección de tanto el exterminio físico como cultural de los pueblos indígenas? Quiero dejarlo claro porque hay veces en estas audiencias se dice sí, ya está todo acordado, está bien, todo está bien, y eso no es cierto. Queremos dejar precedentes sobre ello, reconociendo que bajo la presión del movimiento indígena se ha logrado hacer unos acuerdos, pero son simplemente acuerdos y no cumplimientos. En ese sentido, tenemos varias cosas que plantear aquí, y es que en el tema del plan de salvaguarda del 004, pues hasta ahora no se ha implementado ninguno, y ya llevamos cuántos años, y en esa medida el tema de el 092, que tiene que ver con la situación de las mujeres indígenas y todas las mujeres, hay una situación grave ahí, y es que no se ha logrado. Primero porque son tema de mujeres, entonces por el hecho de ser mujeres se sigue aplicando la fórmula de discriminación y se sigue dejando de último, y eso es gravísimo para el tema de pueblos indígenas. Entonces hay que tener muy en cuenta esto y verificar realmente esta situación. Y bueno, y los demás autos que el gobierno sabe que la Corte Constitucional ha expedido para tema de pueblos indígenas. En esa medida queremos hablar un poco del conflicto armado, que la situación de los pueblos indígenas en conflicto armado, tenemos unas situaciones gravísimas, y en esas situaciones gravísimas, y eso sí no está acordado, no ha habido voluntad de acuerdo, eso no está entre los acuerdos que ahora el gobierno hablará. El tema de la militarización de los territorios indígenas y la vida de los pueblos, porque ese tema afecta muchísimo a los pueblos indígenas. Tenemos bases de alta montaña instalados en sitios sagrados. Está el tema del Berlín, que es muy conocido, Cerro Sagrado, que ¿eso qué implica? Instalar allí un grupo armado, sea del Estado o no, implica la desarmonización y el exterminio cultural de los pueblos. También tenemos la situación de incorporación de los jóvenes indígenas al servicio militar. Ustedes saben que eso es cierto, que el CRIC ha tenido que hacer muchas gestiones para devolver a los jóvenes que se incorporan al servicio militar para poder que los entreguen. Entonces no se está cumpliendo esto que está contemplado constitucionalmente. También sigue el enamoramiento de las mujeres por parte de los grupos armados y de la fuerza pública. Hay denuncias donde se enamoran a las niñas, no sé, la estrategia yo creo que sí se sabe, pero eso no se corrige, no se pone freno a estas situaciones. También tenemos que el tema de delitos de violencia sexual.